Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. En una de las muchas minas que marcaron la historia de la explotación mineral en el oeste de Estados Unidos, la foto muestra una fila de mineros descendiendo a las profundidades de la tierra, donde pasarían horas en arduo trabajo. Sus expresiones, marcadas por el esfuerzo, hablan de una vida dura y peligrosa. La minería de oro, plata y otros metales preciosos fue la columna vertebral económica de la región a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Las técnicas rudimentarias y las condiciones insalubres que estas personas enfrentaban a diario son un recordatorio del precio que pagaron en busca de riqueza. La camaradería era esencial para soportar el día a día, y esta imagen fotográfica resalta la fuerza y unión de estos trabajadores. El paisaje que se despliega ante nosotros es una de las mayores regiones mineras del oeste estadounidense, Cripple Creek, en Colorado. A finales del siglo XIX, este lugar se convirtió en el epicentro de una de las mayores fiebres del oro de los Estados Unidos, transformándose rápidamente en una ciudad bulliciosa y próspera. Las montañas circundantes, llenas de minas y excavaciones, cuentan la historia de innumerables vidas moldeadas por el arduo trabajo y los sueños de riqueza. Las pequeñas casas de madera se esparcen por el valle, evidenciando una comunidad que dependía enteramente de los recursos extraídos de estas montañas. Los grandes depósitos de mineral y las estructuras industriales resaltan la importancia de esta región para la economía del país en aquella época. Dentro de una mina de cobre en Butte, Montana, los trabajadores manejan taladros en una escena que refleja el arduo y peligroso trabajo en las profundidades de la tierra. Las máquinas pesadas y el esfuerzo físico evidente en los rostros de los hombres muestran cómo el desarrollo tecnológico de la época comenzaba a integrarse en el trabajo minero, aunque todavía requería un gran esfuerzo humano. La minería del cobre era vital para el crecimiento industrial de los Estados Unidos, con Butte siendo uno de los centros más importantes. A pesar de los avances en la mecanización, los mineros seguían enfrentándose a condiciones extremas de calor, polvo y riesgo de accidentes. Un alto precio pagado por la extracción de los metales que impulsaron el progreso. El impresionante paisaje de las cataratas Shoshone, también conocidas como el Niágara del Oeste, fue capturado por el fotógrafo Timothy O'Sullivan durante su famosa expedición geológica en la década de 1870. Ubicadas en el río Snake, en Idaho, estas cataratas, que miden más de 120 metros de ancho y 45 metros de altura, representaban el poder crudo y la belleza de la naturaleza estadounidense. O'Sullivan fue uno de los primeros en documentar las maravillas naturales del oeste, ayudando a llevar al público la vastedad y grandiosidad de estos paisajes inexplorados. Sus fotografías inspiraron una nueva apreciación por la naturaleza salvaje y fomentaron el movimiento de conservación ambiental que surgió años después. Las antiguas ruinas protegidas en los acantilados del cañón son los vestigios de la civilización Anasazi, que habitó el suroeste de los Estados Unidos durante siglos. El fotógrafo Timothy O'Sullivan, en sus expediciones por el oeste americano en la década de 1870, capturó estas construcciones enigmáticas. Las viviendas en los acantilados, como estas, ubicadas en áreas de difícil acceso, fueron construidas por los Anasazi como una forma de protección y preservación de su cultura. La arquitectura revela una organización compleja y un profundo conocimiento de las condiciones naturales de la región, utilizando la roca para crear espacios seguros y protegidos. Las imágenes de O'Sullivan fueron fundamentales para la comprensión arqueológica de estas culturas, inmortalizando paisajes que han resistido el paso del tiempo. El subterráneo de las minas, como el que se ve aquí, era un entorno de impresionante ingeniería y esfuerzo físico. En la imagen, los mineros se encuentran en una de las galerías apuntaladas por una compleja estructura de madera,
esencial para evitar derrumbes y garantizar la seguridad. Estas vigas de soporte debían ser lo suficientemente resistentes como para sostener toneladas de tierra y roca sobre los trabajadores. El proceso de minería era agotador, con largas horas en túneles mal iluminados, donde el peligro era constante. A principios del siglo XX, minas como esta eran el escenario de la explotación de metales preciosos, especialmente oro y plata, que movían la economía y formaban ciudades enteras alrededor de la minería. El avance de la tecnología trajo nuevas formas de exploración, pero escenas como esta nos recuerdan el esfuerzo humano y los desafíos enfrentados en la búsqueda de riquezas. Horno de producción de carbón vegetal en plena actividad. En una época en la que el carbón era el combustible esencial para las operaciones industriales y mineras, trabajadores como estos desempeñaban un papel crucial para mantener el frenético ritmo de la extracción de minerales. Estos grandes hornos, conocidos como hornos de carbón, eran alimentados con grandes cantidades de madera y, una vez sellados, ardían a altas temperaturas para transformar la madera en carbón vegetal. El proceso tomaba varios días y requería una supervisión constante. Los hombres en la foto, equipados con herramientas especializadas para manejar el carbón, esperan el momento adecuado para extraer el carbón listo, que luego se transportaba a las fundiciones y minas cercanas. La hollín incrustada en sus ropas y el humo constante en el aire revelan las duras condiciones de trabajo de aquella época. En medio de un evento significativo, la figura que aparece estrechando la mano de un hombre con traje es Silver Dollar Tabor, hija de Horace Tabor, un magnate de la minería de plata que tuvo una enorme influencia en el oeste de los Estados Unidos durante el siglo XIX. Su fortuna fue profundamente afectada por la caída del valor de la plata, pero el nombre de la familia permaneció en la historia. Silver Dollar heredó una vida marcada tanto por la gloria como por la tragedia. La firma en la parte superior de la imagen, acompañada de las palabras Compliments of Silver Dollar, es un eco del legado que dejó la familia. En el contexto social de la época, gestos como este entre figuras públicas eran comunes, y el acto de estrechar las manos simboliza respeto y reconocimiento mutuo. Rodeados por una multitud atenta, los eventos que rodean la vida de la familia Tabor están cargados de historias de ascenso y caída que dieron forma al imaginario del viejo oeste. El arduo trabajo dentro de las minas fue el escenario de una de las ocupaciones más desafiantes durante el auge de la minería en el siglo XIX. La imagen muestra a un grupo de mineros en el interior de un túnel estrecho y oscuro, operando equipos pesados y rudimentarios. El trabajo físico era esencial para mover el mineral extraído y las condiciones de trabajo eran peligrosas e insalubres. La ropa sucia y los rostros cansados de los hombres que aparecen en la fotografía reflejan el agotamiento físico y mental que marcaba la vida diaria de quienes dependían de este trabajo. Cada golpe en el suelo rocoso llevaba la esperanza de un descubrimiento que pudiera cambiar vidas, pero la realidad, la mayor parte del tiempo, era brutal e incierta. La minería no solo moldeó la geografía de las áreas explotadas, sino también las vidas de quienes vivían alrededor de las minas. Rodeadas por la inmensidad rocosa, las majestuosas cataratas de Shoshone, situadas en el estado de Idaho, son un verdadero espectáculo natural. A menudo llamadas el Niágara del Oeste, estas caídas de agua alcanzan una altura impresionante, superando incluso a las famosas cataratas del Niágara. Fotógrafos como Timothy O'Sullivan, que documentaron los paisajes del oeste estadounidense durante el siglo XIX, fueron pioneros en la captura de la grandeza y la belleza salvaje de este escenario. Sus fotos revelaron al mundo un territorio vasto e inexplorado, lleno de maravillas naturales y desafíos que parecían insuperables. Las aguas blancas y rápidas, trazando un flujo poderoso y continuo,
muestran la fuerza inigualable de la naturaleza, esculpiendo el paisaje a lo largo de los milenios. Durante las grandes expediciones al oeste americano en el siglo XIX, Timothy O'Sullivan documentó el vasto e inexplorado paisaje del río Colorado. La imagen revela un momento de tranquilidad, donde el bote descansa en las aguas calmadas, rodeado por imponentes montañas rocosas. O'Sullivan, en sus viajes por el desierto, capturó la inmensidad y el aislamiento de esta región inexplorada, que más tarde se volvería fundamental para la exploración y colonización del oeste. Estas aguas sinuosas, que parecen quietas en la imagen, albergan una historia de desafíos y conquistas para los exploradores de la época, cuando atravesar este tipo de territorio era una hazaña épica. Un grupo de mineros y damas victorianas contrasta con el duro escenario. El estilo refinado de las mujeres, con sombreros y vestidos elegantes, da un toque de sofisticación inesperada a lo que parece ser una visita a la mina. Los mineros, con expresiones serias, se mezclan en este escenario inusual. El carrito de mineral, utilizado para transportar los preciados minerales, ahora sirve como asiento para las damas, tal vez curiosas por conocer de cerca el trabajo arduo que allí tenía lugar. La minería, crucial para el desarrollo del oeste, fue una de las grandes fuerzas que impulsaron a los Estados Unidos. La imagen presentada es una de las notables fotografías tomadas por Timothy O'Sullivan. O'Sullivan inmortalizó momentos y culturas de los pueblos nativos americanos, como el grupo representado aquí, que forma parte de la nación Ute, originaria de la región de las montañas rocosas. La presencia de estos hombres, vestidos con una mezcla de ropas tradicionales y coloniales, refleja el encuentro y los desafíos que surgieron con la expansión estadounidense. En los rostros serios y la postura imponente, vemos una comunidad que, a pesar de los cambios forzados, mantenía su identidad y resiliencia. A través de su lente, O'Sullivan no solo documentó un paisaje en transformación, sino también a las personas que luchaban por preservar su forma de vida frente a las intensas presiones externas. Durante las expediciones de Timothy O'Sullivan por el oeste de los Estados Unidos, el fotógrafo documentó la diversidad cultural de las tribus indígenas de la región. En esta fotografía se observa un gran grupo de nativos americanos reunidos bajo la sombra de un árbol, un raro momento de colectividad capturado con detalles históricos invaluables. Este grupo, posiblemente perteneciente a una de las tribus que habitaban el suroeste estadounidense, vivía en un contexto de grandes transformaciones provocadas por la llegada de los colonos y la expansión territorial de Estados Unidos. Sus ropas y expresiones sugieren un período de transición, donde las tradiciones nativas y los elementos de la cultura occidental se mezclaban. A través de estas imágenes, O'Sullivan mostró al público estadounidense la realidad de las poblaciones indígenas en una época en que la narrativa dominante a menudo marginalizaba su historia y su lucha por sobrevivir. La escena capturada refleja la realidad de muchos trabajadores a principios del siglo XX, alrededor del año 1900, en las regiones mineras del oeste de los Estados Unidos. Estos hombres, con sus ropas desgastadas y rostros cansados, eran los responsables de extraer minerales preciosos de profundidades, muchas veces peligrosas. Cada minero sostiene su fiambrera, lista para un breve descanso, antes de regresar a las arduas jornadas subterráneas. Operaciones en minas como la Standard Mine, en Bodie, California, eran centrales para la economía local, empleando a cientos de hombres en condiciones extremas. El terreno árido al fondo, con su escasa vegetación y los montículos de desechos, recuerda el aislamiento de las áreas mineras, donde las comunidades se formaban en torno a estas actividades y los trabajadores vivían codo a codo, creando vínculos que iban más allá del trabajo. En las profundidades de las montañas rocosas de Colorado, las operaciones mineras exigían soluciones ingeniosas para transportar los minerales extraídos. Aquí, una larga pista de madera,
desciende por una empinada y accidentada pendiente, conectando la cima de la mina con las pequeñas estructuras de apoyo en el valle abajo. Esas estructuras, probablemente almacenes o alojamientos temporales, se ubicaban en el corazón de operaciones desafiantes, donde hombres y máquinas luchaban contra la naturaleza para extraer la riqueza mineral oculta en las rocas. El paisaje montañoso circundante revela la magnitud del esfuerzo y la resistencia que requería el trabajo en la minería. La mina se extiende por las alturas de la montaña, mostrando cómo los mineros necesitaban adaptar sus herramientas y técnicas para enfrentar los peligros y obstáculos del terreno. Bajo la densa niebla, un grupo de mineros se reúne junto a una inmensa pila de piedras extraídas de las profundidades de la tierra. Sus rostros revelan el cansancio de largas jornadas, pero también dejan entrever la fuerza que mueve a estas personas en busca de fortuna. Las manos callosas y manchadas de tierra se destacan, y junto a herramientas y hachas, queda claro que el trabajo pesado era parte de cada momento. El hombre a la derecha, empuñando un hacha mientras corta leña, representa la versatilidad necesaria para sobrevivir en las duras condiciones de las minas. Al fondo, la estructura de madera sugiere el transporte o procesamiento del material, mientras que el silencio de los rieles contrasta con el esfuerzo constante de estos hombres. La vida en minas como esta no solo trataba de oro o plata, sino de la unión y la resistencia de cada trabajador. Desde la cima de una de las montañas más imponentes de la región, Timothy O'Sullivan capturó una vista majestuosa que se extiende hasta el horizonte. Un hombre solitario se encuentra al borde de un precipicio, contemplando el vasto y sinuoso río que atraviesa el valle más abajo. La inmensidad del paisaje hace que el ser humano parezca diminuto ante la grandeza de la naturaleza. Las formaciones rocosas, esculpidas por el paso del tiempo, revelan la fuerza de la erosión y los miles de años necesarios para crear esta imponente geografía. Las imponentes rocas que se levantan en el desierto americano fueron capturadas por el lente de Timothy O'Sullivan. Estas formaciones son parte de la región del suroeste de los Estados Unidos, un territorio que estaba siendo cartografiado y explorado después de la Guerra Civil. O'Sullivan viajó con expediciones como la del mayor John Wesley Powell, documentando paisajes que, hasta entonces, eran desconocidos por gran parte de la población estadounidense. Las estructuras rocosas que vemos en la fotografía representan la grandeza natural y la historia geológica de millones de años, donde la erosión y las transformaciones climáticas moldearon estos paisajes. Las imágenes de O'Sullivan se convirtieron en fundamentales para el conocimiento del oeste. En las profundidades de una mina, un hombre trabaja con un martillo contra la roca sólida, un retrato de los desafíos que enfrentaban los mineros a finales del siglo XIX. La suave iluminación, probablemente natural, entra por una pequeña apertura, destacando el arduo proceso de excavación. Cada golpe del martillo contra la piedra representa la búsqueda incesante de metales preciosos, como la plata y el oro, que dieron forma a la economía y al desarrollo de ciudades enteras durante el auge de la fiebre del oro en los Estados Unidos. Dos hombres sentados al pie de una monumental formación rocosa parecen insignificantes ante la inmensidad árida y el profundo silencio del desierto. Timothy O'Sullivan captó el espíritu de la exploración del oeste americano con precisión, revelando la soledad y el desafío que los exploradores enfrentaron al adentrarse en paisajes desconocidos e intactos. Este lugar, con sus capas rocosas que datan de milenios, es un testimonio de cómo el tiempo moldea el terreno, mientras los pioneros moldeaban su futuro en tierras tan vastas como inhóspitas. El majestuoso escenario de rocas erosionadas que se alzan a lo largo del río refleja la vastedad y la soledad del oeste americano durante el siglo XIX. Se puede imaginar a un explorador sentado en calma, absorbiendo la grandiosidad de las montañas y la tranquilidad de las aguas que serpentean entre ellas.
Timothy O'Sullivan, con su habilidad inigualable, una vez más captura la esencia cruda del paisaje estadounidense. Un lugar donde el tiempo parece ralentizarse y la naturaleza habla más fuerte que cualquier sonido humano. Cada detalle de esta fotografía resuena con la dureza de la tierra y la resistencia de aquellos que se atrevieron a explorarla. Un escenario industrial en medio de las tierras áridas y montañosas de Arizona revela la expansión de la minería en los Estados Unidos durante principios del siglo XX. Con sus estructuras blancas que relucen bajo el sol, esta instalación destaca por la complejidad de sus equipos y tanques de procesamiento. Las colinas que la rodean, cubiertas por un terreno seco y rocoso, indican que esta era una tierra dura, donde los trabajadores enfrentaban condiciones extremas. La mina y su infraestructura evidencian el crecimiento de la minería como una de las principales fuerzas económicas que impulsaban el desarrollo de estas áreas remotas. En los paisajes montañosos cubiertos de nieve y rodeados por vastos bosques de pinos, una pequeña mina destaca en medio de la naturaleza salvaje de Colorado. Hombres con sombreros y abrigos pesados se reúnen alrededor de una estructura robusta de madera, donde la actividad minera sigue intensa, incluso en temperaturas frías. En el centro de la escena, una plataforma de madera rústica se usa para bajar y subir equipos desde dentro de la tierra. Un caballo, vital para el transporte de materiales, descansa a un lado, evidenciando el papel crucial de los animales en la operación de las minas. Al fondo, las imponentes montañas cubiertas de nieve observan silenciosas, mientras el paisaje se transforma al ritmo de la minería. En las profundidades oscuras de una mina a finales del siglo XIX, los trabajadores dedicados enfrentan los desafíos subterráneos. A la tenue luz de las velas, el equipo de mineros se encuentra posicionado en diferentes niveles de la estructura, sostenida por precarias vigas de madera. Cada uno de estos hombres está armado con sus herramientas, en una tarea que exigía fuerza física, resistencia y coraje. La minería en este periodo no solo era una búsqueda de metales preciosos, sino también una lucha diaria contra los peligros naturales, como los derrumbes y la falta de ventilación. El escenario es una representación clásica de la vida en el oeste americano durante la era de las fiebres del oro. El hombre al lado de su caballo, con una expresión de confianza y vestido con ropas típicas de los pioneros y buscadores de fortuna, probablemente sea un minero o explorador. A su alrededor, las estructuras de madera sencillas y las tiendas de campaña indican que están en un campamento minero, un refugio temporal para aquellos que buscaban riquezas en las montañas. El caballo, fiel compañero, no solo era un medio de transporte, sino también esencial para cargar suministros e incluso oro cuando la fortuna sonreía. En el corazón de las montañas, estos hombres de rostros cansados toman un descanso merecido, sentados uno al lado del otro en un túnel excavado a mano. Son mineros, figuras centrales de una época en la que el subsuelo escondía el sueño de la prosperidad. Cada uno de ellos lleva consigo las marcas del arduo trabajo, ropas manchadas de sudor y polvo, herramientas a su lado y el cansancio visible en sus ojos. El túnel en el que se encuentran, oscuro y estrecho, era el lugar donde pasaban largas horas cavando en busca de minerales preciosos. Las lámparas y recipientes, dispersos a su alrededor, indican que este es un raro momento de descanso. La vida en las minas era peligrosa, envuelta en oscuridad, pero para estos hombres también era una oportunidad de cambiar sus vidas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, grandes operaciones mineras en las regiones montañosas de los Estados Unidos, como en el distrito de Bonanza, Colorado, empleaban a cientos de trabajadores. En esta escena, un gran grupo de mineros posa para una fotografía frente a la mina Rowley, un lugar emblemático de la época, cuando el oro y la plata aún impulsaban las economías locales y atraían a aventureros y trabajadores
en busca de prosperidad. Con vestimentas típicas de la época y herramientas sencillas, estos hombres representaban la fuerza bruta que movía la maquinaria pesada de las minas y la unidad necesaria para sobrevivir en entornos hostiles. La minería en lugares como Colorado ayudó a moldear la historia económica y social de la región, además de crear una cultura de resistencia y perseverancia en los trabajadores mineros. Bajo el inmenso peso de las montañas, dos mineros trabajan juntos en una de las tareas más desafiantes de la minería subterránea: la excavación y extracción de minerales valiosos. En lo profundo de la tierra, entre vigas de madera que sostienen el inestable techo de la cueva, estos trabajadores enfrentan el peligro constante de derrumbes. El uso ingenioso de estructuras de apoyo demuestra la destreza necesaria para mantener la seguridad en entornos tan peligrosos. La ciudad de Cripple Creek, en Colorado, fue uno de los epicentros de la fiebre del oro en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. En 1897, el año en que se tomó esta vista, el crecimiento de la ciudad era exponencial. Las calles ya estaban organizadas, con edificios comerciales y residenciales surgiendo rápidamente. Al fondo se puede ver el Monte Pisgah, uno de los referentes geográficos de la región. Cripple Creek se convertiría en uno de los distritos productores de oro más grandes de Colorado, y la prosperidad traída por la minería moldearía la historia de la ciudad durante décadas. La vibrante ciudad de Deadwood, Dakota del Sur, en 1876, fue un hito de la fiebre del oro en las Black Hills. En esa época, Deadwood era una mezcla caótica de construcciones de madera, un comercio floreciente y la constante actividad de mineros y comerciantes que buscaban hacerse ricos con las promesas del oro. Jerome, en el estado de Arizona, comenzó como una humilde ciudad minera a finales del siglo XIX y se convirtió en un importante centro de la industria del cobre. La calle principal, retratada en esta fotografía, revela un momento de transición en el que las carretas tiradas por caballos compartían espacio con los primeros automóviles. La extensa línea de rieles de madera que serpentea por el terreno árido remite a los tiempos de la explotación minera en el oeste de los Estados Unidos. Construcciones como esta, que parecen cortar montañas y desiertos, eran esenciales para transportar mineral desde las minas hasta las áreas de procesamiento. Estos rieles, a menudo improvisados con recursos limitados, reflejan el arduo trabajo de los mineros y la urgencia por capitalizar los recursos naturales de la región. El terreno accidentado y la inclinación pronunciada muestran los desafíos que enfrentaban las comunidades mineras, que dependían en gran medida de soluciones creativas para superar las adversidades geográficas. El escenario árido y rocoso refleja la dureza de la vida de los mineros en el oeste estadounidense. La estructura de madera elevada y el equipo rudimentario muestran el esfuerzo necesario para extraer los recursos naturales de esta tierra inhóspita. Cada trabajador, con su pala o herramienta en mano, representa el arduo trabajo que movía la industria minera de la época, donde el sudor y la fuerza bruta eran el motor detrás de la búsqueda incansable de metales preciosos y otros materiales valiosos. Este tipo de paisaje, dominado por máquinas simples y un vasto vacío, es el retrato de una época en la que la minería moldeaba comunidades enteras, tanto económica como socialmente. El trabajo en las minas era agotador y peligroso, y esto queda claro al observar a los mineros en una galería de rocas inestables, sostenidas por vigas de madera. El carrito que transporta mineral es una pieza clave del proceso, llevando el fruto del arduo trabajo a la superficie. El ángulo inclinado de la mina refleja las dificultades que enfrentaban estos hombres, que pasaban horas en ambientes oscuros y claustrofóbicos, arriesgando sus vidas diariamente en busca de riqueza y sustento. La escasa luz y la profundidad de la mina
brindan una idea de cuán aislados estaban estos trabajadores del mundo exterior, siendo la mina el centro de su lucha diaria. En las laderas rocosas y empinadas de las montañas, un grupo de mineros descansa después de otro día agotador de trabajo. Están rodeados de troncos de madera que sirven tanto de apoyo para las excavaciones como para construir refugios rudimentarios. Con los imponentes árboles y densos bosques al fondo, estos hombres forman parte de un escenario que refleja la dureza de la minería en el oeste americano. En la parte superior de la foto, un caballo parado junto a un pequeño carro de transporte recuerda que, en esa época, gran parte del trabajo pesado dependía de la fuerza animal y la ingeniosidad humana. Las montañas al fondo son imponentes y sirven como un recordatorio constante del desafío que era extraer riqueza de esas tierras. Bajo tierra, en la oscuridad de las profundidades de una mina, un grupo de hombres enfrenta el calor sofocante y el peligro inminente. La escena, iluminada solo por la tenue luz de sus lámparas, revela la grandeza de la operación que lleva a la extracción de riquezas del subsuelo. Hombres sudorosos y cubiertos de polvo operan máquinas pesadas, mientras otros se equilibran en tablas de madera que atraviesan la inmensidad del túnel. El cubo de metal suspendido por cadenas en el centro de la escena transporta las piedras excavadas, símbolo del trabajo arduo e incansable. Las herramientas esparcidas alrededor dejan en claro que cada uno tiene su papel, en una sinfonía de fuerza y resistencia. El silencio sepulcral solo es roto por el sonido distante de los picos y equipos, resonando por la caverna. La simplicidad de la vida en las cabañas de madera se revela en una escena que retrata a 3 hombres descansando frente a su humilde morada en las montañas de Cripple Creek, Colorado. En el año 1893, estos trabajadores encontraban un raro momento de relajación. Mientras 2 de ellos tocan instrumentos musicales, un violín y una flauta, y el tercero se apoya, observando tranquilamente. La cabaña, hecha con troncos apilados y cubierta de ramas y barro, revela el modo rudimentario en que estos pioneros vivían. Al fondo, los árboles y el terreno accidentado indican el entorno aislado y desafiante en el que estaba inmersa esta comunidad minera. Las herramientas, los barriles y el hacha alrededor muestran que, incluso en esos momentos de descanso, el trabajo seguía siendo una presencia constante. Los cuernos colgados en la pared de la cabaña sugieren que la caza también formaba parte de la subsistencia local.